compañeros? Bueno, ahora toca trabajar con eh, la información que viene de la página 80 a la página 84. Para eso generé, vamos, en realidad es poca la información que trabajaremos en este video, y para ello generé un pequeño juego, que es identificar en el desarrollo acelerado, en el sexenio de López Portillo, tres perspectivas, tres propuestas, tres prácticas eh, a llevar a cabo en lo relativo a que en 1973 se encontraba este manto petrolero llamado Cantarell, el segundo más grande del mundo en ese momento. Entonces habremos de encontrar lo que no se hizo, lo que se quería hacer y lo que se terminó haciendo con esta, a partir de que se encontró este manto acuífero, ¿no? En la primera puerta nos podemos encontrar con superar la crisis sin emplear para ello los recursos petroleros. Tomemos en cuenta que justo se contextualiza en los años posteriores al sexenio de Echeverría, que estuvo determinado ampliamente por esta crisis internacional generada por el bloqueo petrolero de la OPEP. Entonces, una de las propuestas, una de las posibilidades era superar la crisis sin emplear para ello los recursos petroleros, siguiendo los otros 4 puntos de la llamada Alianza por la Producción del gobierno de López Portillo. Esto con la intención de preservar las riquezas petroleras para las generaciones futuras, y entonces que el gobierno lograra superar la situación en la que se encontraba el país sin arriesgar eh, pues nada, sin arriesgar la riqueza que vendría de invertirle al petróleo y así tener la oportunidad de emplear esta riqueza para generaciones futuras. En la puerta número 2, lo que tenemos es invertir en el petróleo para que a través del mismo se superara la crisis económica. Esto es justo que como se propone en la Alianza por la Producción, eh, utilizar la reserva petrolera de Cantarell como, vamos, y sus ganancias como una oportunidad para, para salir de la crisis en la que se encontraba el país. Pero esto impulsando al mismo tiempo el resto de sectores económicos en su conjunto. Recordemos que lo que se buscaba hacer en el desarrollo acelerado era eh, reducir el aparato burocrático que en donde tantos empleos se habían generado en el sexenio anterior, y generar trabajos en el sector primario y secundario. Entonces, esta es la segunda opción, que es utilizar la riqueza proveniente de la inversión en el petróleo para superar la crisis, ¿sí? Pero esto sin dejar de apoyar estos dos sectores económicos que tanto apoyo necesitaban en la situación, bueno, en el momento, ¿no? Y la tercera puerta dice concentrar la inversión pública en la extracción de petróleo. O sea, emplear una parte mayoritaria de la inversión de probablemente lo que se había conseguido con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y con futuros préstamos para la extracción de petróleo, inclusive desatendiendo los otros sectores económicos, debido a la oportunidad que suponía
tener petróleo en este momento en el cual el petróleo estaba tan caro y que el manto petrolero haya sido tan grande, el segundo más grande de México, eh, se daba la posibilidad de no atender los otros sectores económicos y dedicarle tanto dinero como se pudiera, tanta inversión como se pudiera a esta apuesta. Entonces habría que preguntarnos, ¿qué fue lo que no se hizo? ¿Qué fue lo que se quería hacer? ¿Y qué fue lo que se terminó haciendo? Bueno, les cuento que lo que no se hizo fue la primera puerta. Superar la crisis sin emplear para ello los recursos petroleros. No se apostó por esto. Eh, la verdad es que la magnitud de la crisis en la cual México se veía inmerso era tal que el gobierno no encontró forma de ahorrarse las ganancias del petróleo eh, y salir de la crisis por otros medios. Entonces esto es lo que de plano no se hizo. Luego, ¿qué es lo que se quería hacer? Bueno, lo que se quería hacer lo encontramos en la puerta número 2. Se quería efectivamente utilizar eh, el petróleo, las ganancias del petróleo, este, para fomentar un crecimiento a pesar de la crisis, ¿no? Para solucionar la crisis. Esto a la vez de que se impulsaban los otros sectores económicos. Entonces era sí aprovechar el petróleo, definitivamente aprovecharlo, pero promover el crecimiento de los otros sectores económicos, no invertirle todo al petróleo. Esto es lo que se quería hacer. Finalmente, lo que se terminó haciendo, por una administración errónea, fue lo que encontramos en la tercera puerta. Inclusive desatendiendo los otros sectores económicos, se concentró la inversión pública en la extracción de petróleo. Miren esto, chicos y chicas. El libro dice que se olvidó la alianza para la producción, ¿no? Eh, Ahora veremos qué partes se olvidaron de la misma, pero algo que sí hay que tomar en cuenta es cómo la inversión de petróleo de 1977 a 1980 subió en algo así como un 14%. Y era la inversión pública, de un 100% de lo que se invertía en este gasto público, pues, en esta inversión que hacía el gobierno, lo mayoritario ya era el petróleo. Pero, perdón, habría que ver cómo se desatendió, por ejemplo, el comercio y los servicios, que baja de un 28% a un 17%. La agricultura, pues sí, subió un tanto, bueno, 0.9% subió. ¿Qué les gusta? La electricidad inclusive bajó. Y lo que se mantuvo subiendo, bueno, las manufacturas también bajaron, ¿no? Y lo que se mantuvo subiendo fue el petróleo. Entonces, justo, pues es lo que se terminó haciendo. Se benefició el petróleo, la inversión del petróleo, aún a pesar de no invertirle a otros sectores económicos, a lo cual ya entendemos como la enfermedad holandesa, que es cuando un gobierno le dedica demasiada inversión a un sector, olvidando el resto y nada, asegurándose consecuencias catastróficas en el futuro. Em, Comparemos la llamada Alianza para la Producción con las propuestas generadas a partir de esta búsqueda. O sea, porque primero se dio la Alianza para la Producción y luego se genera, o sea,
el gobierno empezó a ver la oportunidad cada vez más y más de invertirle el petróleo, se generaron nuevas propuestas, de qué hacer con las ganancias del petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lo del impulso a la industria petrolera, que pues obviamente se mantuvo con estas propuestas. O sea, primero estaban estas, luego estaban estas, ¿no? Entonces el impulso a la industria petrolera pues, se mantuvo, definitivamente. Vamos a ver si la recuperación de la autosuficiencia alimentaria fue parte de las propuestas con las ganancias del petróleo. Tenemos la generación de bienes básicos, generación de empleo digno, desarrollar el sector agropecuario. Ah, miren, aquí está. Entonces esto se mantuvo. ¿Qué más? Generar empleos en producción industrial, no en burocracia. Bueno, pues esto no es algo que podemos encontrar. Tal vez de una forma general, de alguna forma escueta en modernización de la economía y tal vez generación de empleo digno, podamos encontrarlo por ahí. Impulso a la industria de bienes de consumo básico, eso sí que se mantuvo. Y finalmente la modernización del aparato gubernamental. Bueno, esto también hay que entender que estas eran propuestas de qué hacer económicamente, ¿no? Entonces, cuando el libro dice que se olvidó la alianza para la producción, yo algo que señalaría es que, pues, en realidad, o bueno, sí, en la praxis, claro que sí. Pero que las búsquedas eran similares a las de la alianza, pero eso sí, pues en la praxis, en la práctica, esta tablita que vemos es lo que más nos muestra cómo, o sea, más bien lo que le ocurrió a México fue que tuvo una enfermedad holandesa, ¿no? Noten cómo querían alcanzar un crecimiento sostenido del 8% del Producto Interno Bruto a partir de las ganancias del petróleo. Esto es impresionante, o sea, piensen en cómo del 54 al 70 hubo un crecimiento del 6.6, que fue impresionante. Querer que subiera todavía más al 8% muestra, o sea, esta pretensión, esta búsqueda, muestra cuáles eran los ánimos del gobierno del desarrollo acelerado frente a la oportunidad del petróleo. Hablemos de una situación que es bien importante, el desenlace, o sea, como el principio del fin de... O sea, vamos, es que hay que entender que el gobierno se súper endeudó para sacar dinero del petróleo, para invertirle al petróleo, ¿no? Se endeudó todavía más con dinero con el que no contaba. Y hablemos de este dinero, de cuáles fueron los efectos a largo plazo del endeudamiento a partir de esto tan básico que es el embargo petrolero de los países de la OPEP. ¿Qué generó? Bueno, pues obviamente los países árabes se estaban haciendo ricos vendiendo petróleo carísimo. Eran los principales vendedores de petróleo a Occidente a nivel global y, sin embargo, les vino súper bien económicamente. Tenían demasiado dinero, tanto que tenían que hacer algo con él. Entonces, porque al final de cuentas la búsqueda no es que se quedaran con el dinero y ya, sino como mantenerlo de una forma líquida, ¿no? O sea, ya tienen el capital, pues ahora hay que invertirlo. Lo que hicieron fue emplear este dinero en bancos occidentales. O sea, los bancos de Estados Unidos, por ejemplo, o de los países centrales, ¿no? Se hicieron de una gran cantidad de capital. Lo cual era saludable para estos bancos, pero a la vez necesitaban poner a moverse este dinero. Al tener tanto dinero y necesitar que el dinero se moviera, los bancos occidentales bajaron las tasas de interés a porcentajes ridículos, promoviendo préstamos, o sea, promoviendo una gran cantidad de préstamos con altas cantidades de dinero, ¿no? Mismos préstamos que
obtuvieron los ciertos, bueno, la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Habían tasas de interés de máximo 6% anual, que era muy, muy bajo. Y esto lo vamos a ver en la siguiente lectura que nos aventaremos, van de la página 87 a la página 89, si no me equivoco, que se llama El canto del futuro. Y habla esta lectura que veremos de cómo, como hemos hablado, el hecho de que el desarrollo estabilizador moviera a tantos campesinos de sectores rurales a centros urbanos hizo que de entrada esos campesinos no tuvieran chamba y que no hubieran recursos básicos de alimentación. Entonces generó una dependencia económica y generó una amplia magnitud de población desplazada de zonas rurales a zonas urbanas sin trabajo y viviendo en condiciones, en condiciones bastante pauperizadas. Entonces, los países latinoamericanos lo que hicieron fue intentar solucionarlo con estos préstamos que estaban, pues vamos, que era tan baja la tasa de interés. Por su lado, el gobierno mexicano lo que hizo fue emplear estos préstamos precisamente para la inversión en tema de petróleo, aprovechando el manto petrolero de Cantarell. De la misma forma, y por el otro lado, o sea, digamos que por acá fue el área como de las soluciones, digamos. Pero estas mismas soluciones generaron su gama de problemáticas. Miren, mientras que los países árabes estaban haciendo ricos, esto no quitaba que el hecho de que estuviera tan caro el petróleo elevara los precios de el resto de servicios, siendo, como dice el libro por ahí, el precio del trabajo, o sea, el salario, el precio que tarda más en subir. Entonces, había una inflación notable en los países occidentales. Si bien había un flujo de dinero, de capitales, que iba desde los países árabes hacia los países occidentales, esto no quiere decir necesariamente que los países occidentales pudieran aprovechar todo ese dinero. Vamos, los bancos que prestaban ese dinero lo estaban prestando a tasas bajísimas. Entonces, esto no estaba solucionando la inflación en la cual se había metido Occidente debido al embargo petrolero. Estas condiciones, negativas en las cuales se encontraba la economía estadounidense y de otros países centrales, llevó a que los votantes dejaran de elegir gobiernos o partidos socialdemócratas, como se había hecho desde finales de la Segunda Guerra Mundial, tírenle, desde 1944. Los votantes, en su desesperación, optaron por perspectivas más, llamemos, individualistas en el término internacional. Porque, lo que buscaron los países centrales fue salir por cuenta propia de la crisis internacional, aún a pesar de los otros países, ¿no? De entrada, lo que se vive es un abandono de los acuerdos de Bretton Woods por parte de Estados Unidos. Y entonces, lo primero que hacen los gobiernos centrales es aumentar las tasas de interés de un 6% anual a un 24% anual. Esto, entendamos que el hecho de que hayan tenido créditos baratos estos países latinoamericanos hizo que se hicieran de una cantidad ridícula de créditos y de pronto se elevó la tasa de interés. 4 veces se multiplicó por 4 la tasa de interés. Esto dejó en una deuda impresionante a los países latinoamericanos, que si bien estaban intentando salir de las problemáticas de la crisis internacional del petróleo, los países centrales decidieron salir por cuenta
propia aún a pesar de los mismos. Entonces, esto fue la génesis de la llamada crisis de la deuda externa latinoamericana. Chicos y chicas, hasta ahí dejamos el video del día de hoy. Les agradezco por su atención y seguimos trabajando en el próximo.